buenas noches, un día más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados, en la avenida de Maisonave, número 30, y saben ustedes que este despacho es además la sede de la Asociación Europea de Abogados a nivel mundial. Y hoy hemos querido hacer un programa especial sobre la Unión Europea para hablar de esta institución a veces desconocida para todos. Institución que está de absoluta actualidad, ya que esta semana es cuando se ha constituido el nuevo Parlamento Europeo y siempre nos quedan algunas dudas sobre en qué nos afecta estar en la Unión Europea y qué repercusiones tiene para los países miembros. Pues bien, hoy vamos a tratar de aclarar todas esas dudas. Lo vamos a hacer en primer lugar con Ángela Quiles. Ángela, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas noches. Bien, pues me gustaría que en primer lugar comenzáramos hablando y explicándole a los telespectadores qué es la Unión Europea. Sí, Anabel, la Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional. Se funda con el Tratado de la Unión Europea en los años 50 y se funda sobre las tres comunidades económicas del momento: la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. Este organismo surge con la intención de acabar con los conflictos tras la Segunda Guerra Mundial entre los Estados vecinos. Tiene una vocación de política federal y esto se puede observar en varios aspectos. Uno es la ciudadanía europea, otro es la unión monetaria, el orden jurisdiccional con el Tribunal de Justicia Europeo y el efecto de primacía en los ordenamientos nacionales. Finalmente, añadir que es una de las organizaciones con más millones de habitantes. Tiene 520 millones de habitantes, que son 200 millones más que Estados Unidos. Además, está solo por debajo de China, con 1.300 millones de habitantes, y por debajo de la India, con 1.200 millones de habitantes. Muy bien. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la Unión Europea? La Unión Europea cuenta con 24 idiomas oficiales y de trabajo. Sin embargo, en la Comisión Europea solamente se trabaja en 4 idiomas: español, inglés, francés y alemán. Aquí en Alicante está la Oficina Europea de Marcas, la OAMI, que trabaja además de con estos idiomas, utiliza también el italiano. Finalmente, podemos decir que el idioma más hablado en Europa es el alemán. Sin embargo, hay muchas diferencias en cuanto al conocimiento de estos idiomas. Mientras, por ejemplo, españoles no llegamos al 25% de conocimiento de inglés, sí que tenemos los daneses y los suecos, que el 90% prácticamente pueden expresarse en inglés. Por ello, una de las políticas claves de la Unión Europea es facilitar el aprendizaje por todos los ciudadanos de al menos 2 idiomas, aparte de su lengua materna, cosa que es muy importante. Claro. ¿Y cuál es el himno de la Unión Europea? Bueno, el himno de la Unión Europea es el cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Su origen es la Oda a la Alegría de Schiller, que tiene una letra en alemán. Sin embargo, esta letra no es oficial, aunque en algunos actos oficiales sí que es cantada esta letra. ¿Y la bandera? ¿La bandera de la Unión Europea cómo es? Sí, Ana, tenemos aquí la bandera de la Unión. La tenemos preparada, veo. Sí. Es una bandera con fondo azul y tiene 12 estrellas doradas dispuestas en círculo. Al contrario que la creencia de que las estrellas son el número de Estados miembros, como ocurre con la bandera de Estados Unidos, donde las estrellas sí que representan los Estados, esto no es así en la bandera de la Unión Europea. Las 12 estrellas se utilizan tradicionalmente porque el número 12 simboliza la unidad y la perfección. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángela, por esa explicación de esos conceptos básicos de lo que es la Unión Europea. Gracias. Gracias a vosotros. Estamos ahora con Pilar Llorca, abogada del despacho de Pedro Beltrán Abogados. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Bien, pues contigo vamos a ver cuáles son las instituciones de la Unión Europea y qué es el Parlamento Europeo, que se ha constituido precisamente esta semana. Muy bien. Pues en primer lugar tenemos el Parlamento Europeo, que representa a la población, representa a 490 millones de ciudadanos y que desde 1979 es elegido cada 5 años, siendo el primer organismo de carácter supranacional directamente elegido por la población. Tiene atribuidas fundamentalmente una función legislativa, pero además también tiene la función del control presupuestario. No solo se dedica a elaborar los presupuestos de la Unión, sino que además también tiene un control sobre cómo se llevan a efecto.
y además también es el encargado de nombrar al presidente de la comisión, así como aceptar o rechazar los miembros en que se componen. Y el presidente actual es el socialdemócrata Martin Schulz, que fue elegido en 2012 y recientemente ha sido reelegido de nuevo. Ajá. Muy bien, ¿y qué es el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros también comparte la función legislativa con el Parlamento Europeo, pero también tiene atribuidas una serie de funciones de carácter formal, ¿no? Recientemente, debido al declive que está sufriendo la Comisión, se está viendo una mayor participación en la toma de decisiones de la Unión Europea, que está en cierto modo tomando competencias que corresponderían más a fondo a la Comisión Europea. Sí. Y destaca también el hecho de que la presidencia es otorgada de forma rotatoria por los miembros que integran la Unión, dividiéndose en 2 periodos, o sea, tendríamos un presidente que va desde enero a junio y otro presidente de julio a diciembre. ¿Quién ejerce la presidencia del Consejo de Ministros? La presidencia, como comentaba, es ejercida por uno de los Estados miembros, pero se caracteriza porque desde 2009, debido a la gran cantidad de trabajo que tiene el presidente durante esos 6 meses, se creó lo que se conoce como trío de presidencias, que se establece con el fin de auxiliar al presidente en la labor que está desempeñando, siendo por primera vez en 2010 en el que se llevó a cabo esta función por parte de España, Bélgica y Hungría. Ajá. Muy bien, ¿y el Consejo Europeo? El Consejo Europeo no debe confundirse con el Consejo de Ministros, que muchas veces hay gente que lo confunde. El Consejo Europeo se encuentra formado por los jefes de Estado de los distintos Estados miembros que ocupan la Unión. Su función es más bien de política exterior, es un símbolo de la Unión Europea, establece las directrices que ha de seguir la Unión Europea y tiene expresamente vedada la posibilidad de llevar a cabo una función legislativa, como ocurre en el caso del Consejo. Y por último, Pilar, ¿qué es la Comisión Europea? La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Es el encargado de plantear las propuestas legislativas para que se lleve a cabo su discusión, así como la defensa de los tratados constitutivos, toda la materia legislativa en definitiva, y además también la regulación de los distintos asuntos ordinarios de la Unión. Además también tiene atribuida expresamente la capacidad de llevar a cabo un clima de neutralidad en el que no se supediten intereses particulares de un determinado Estado miembro, sino que prevalezca en todo caso el interés común de la Unión Europea. Perfecto, pues nos han quedado clarísimos también todos estos conceptos y vamos avanzando, así que muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros y gracias por venir. Estamos ahora con Asunción Valero. Asunción, ¿qué tal? Buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Bien, pues hoy hablando de todos los conceptos básicos de la Unión Europea, y uno de esos conceptos básicos, quizá el que más nos impactó a todos, fue la entrada del euro. Claro. ¿Qué es el euro y en qué países se aplica? Bueno, preguntado así, la gente pensará, esta chica viene a explicarnos ahora qué es el euro, ¿no? Que no lo sabemos todos, que estamos con el día a día. Pero bueno, siempre hay algo que aprender, ¿no, Anabel? Y resulta que el euro, bueno, pues es la moneda que usamos en la eurozona, que no hay en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea lo conforman 28 países, de los cuales solamente 18 son los que tienen el euro como moneda oficial. 10 de ellos han decidido que de momento no quieren pertenecer al euro. Y te podemos destacar, por ejemplo, mira, Reino Unido, Dinamarca y Suecia, que son de esos 10 los que sí que reúnen los requisitos, pero han decidido mantener su moneda. Exacto. Y luego, por ejemplo, está Rumanía y Bulgaria, que aun queriendo acceder al euro, pues de momento no va a poder ser, porque bueno, se piensa que todavía no pueden acceder, no cumplen todavía los requisitos. Datos relevantes, pues mira, por ejemplo, ahora mismo tenemos 334 millones de europeos que usan la moneda, casi todos los días, ¿no? Todos los días. Estamos hablando de la segunda moneda a nivel mundial, por detrás del dólar estadounidense. Luego también, algún dato a destacar, pues mira, resulta que el euro le dieron ese nombre en diciembre de 1995. Entró en los mercados financieros en enero del 99 y no fue hasta el 2002, que todos nos acordaremos, cuando empezaron a circular las monedas y los billetes de euro en los 12 países miembros que en ese momento estaban dentro de la zona euro. Uno de los últimos en entrar en la zona euro fue Letonia, si no recuerdo mal. Sí, Letonia y Estonia, también en enero del 2014. Uno en enero del 2011 y otro en enero del 2014.
Más o menos para que la gente se haga una idea, que no confunda la Unión Europea con la zona euro, que eso claro, son cosas diferentes. Te lo preguntaba por eso, porque hay gente que opina, o sea, que opina no, que piensa que todos los países miembros utilizan el euro, y eso no es así. Unos porque han decidido que no. Voluntario, claro. Exacto, y otros porque sí que quieren pertenecer a la zona euro, pero de momento no cumplen los requisitos y la Unión Europea ha dicho que no. Sin embargo, es cierto, Anabel, se me ha olvidado de comentártelo, que hay otros países, otros estados, como pueden ser San Marino, Mónaco, Andorra, o Ciudad del Vaticano incluso, que sí que trabajan con el euro, porque han firmado un acuerdo con la Unión Europea, y sin pertenecer a la Unión Europea, pues ellos tienen su moneda, el euro. Sí. Es curioso, es curioso, ¿ves? Ese dato seguro que también hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué es el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo pues es el banco que gestiona, se creó con el Tratado de Ámsterdam precisamente en 1998 para introducir y gestionar esta nueva moneda que se presentaba en Europa. Pues, ¿de qué se encarga principalmente? Pues sobre todo de controlar la inflación, que se controlen los precios de la eurozona, pues de la política monetaria, económica de la Unión Europea, de controlar, porque es el único que puede dar el ok para que se hagan nuevas monedas, nuevos billetes. Claro. Es el único que puede controlarlo. Cada país puede emitir monedas y billetes, pero siempre dándole el visto bueno precisamente el Banco Central Europeo. Tiene su sede en Frankfurt y ahora mismo pues lo preside Mario Draghi, que es el exgobernador del Banco de Italia. Y cada vez que habla sube el pan, hay que decirlo también. Madre mía. Bueno, una duda que se nos plantea y que además está muy de actualidad. Si Cataluña se independizara de España, ¿se quedaría fuera del euro? Pues si Cataluña se independiza de España, en principio quedaría fuera de la Unión Europea, Anabel. Lo que está claro es que tendría que volver a pedir el ingreso en la Unión Europea. Pero no está claro que quede fuera de la eurozona en sí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Andorra, Ciudad del Vaticano, entre otros, siguen utilizando, pueden usar el euro como moneda, pero sin embargo no pertenecen a la Unión Europea. Claro. Que quede fuera de la eurozona no está claro, de la Unión Europea sí. Ajá. Muy bien. Que pasaría, sí. Muy bien, Asun, pues muchísimas gracias, como siempre. Anabel. Gracias. Bien, pues vamos a abordar ahora cuál es la visión que se tiene desde algunos de los países miembros con respecto a la Unión Europea. Vamos a aprovechar que en este despacho, el despacho Pedro Beltrán Abogados, como sede de la Asociación Europea de Abogados, siempre tiene estudiantes de otras nacionalidades cursando sus prácticas aquí, y vamos a aprovechar esa circunstancia para conocer cuál es, pues como les comentaba hace un momento, la perspectiva que se tiene desde países como Francia, como Austria o como Alemania. Lo vamos a hacer en primer lugar con Pauline Barreira, estudiante francesa en Comercio Internacional. Pauline, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bien, ¿cuál ha sido el resultado en Francia de las elecciones europeas? Bueno, se ha producido una histórica victoria del Frente Nacional, que es la extrema derecha en Francia, en las elecciones europeas. Francia está angustiada que se está aislando y que pierde influencia en Europa. Para el diario Le Monde es un triunfo devastador del paisaje político nacional. Con el 25,41% de los votos y 24 eurodiputados, el Frente Nacional de Jean-Marie y Marine Le Pen se ha convertido como el primero partido de Francia. Y bueno, hasta las próximas elecciones regionales, pero también presidenciales de 2015 y de 2017. La familia Le Pen ha pedido la disolución de la Asamblea Nacional y bueno, quiere federar todos los partidos euroscépticos del Parlamento Europeo y hay una unión entre el partido austríaco, el FPÖ, que es un partido de extrema derecha, y el Frente Nacional también. Un tercio de los eurodiputados franceses de extrema derecha un tercio de los eurodiputados franceses serán de la extrema derecha, una realidad aritmética que refleja la sanción de una Francia ultranacionalista.
Después, con el 20,77% y 19 eurodiputados, la UMP, la Unión por un Movimiento Popular, es la derecha tradicional de Nicolas Sarkozy, sufre una humillación enorme, víctima de la ascensión del Frente Nacional y de sus propias divisiones. La UMP está dividida entre partidarios de una derecha dura y partidarios de una alianza con el centro. Y hay 3 primeros y ex primeros ministros conservadores que son François Fillon, Alain Juppé y Jean-Pierre Raffarin, y han pedido la refundación del partido. Los partidos de Nicolas Sarkozy temen que la UMP tome un rumbo incompatible con las aspiraciones del expresidente. Y con el 13,97% de los votos y 13 eurodiputados, el PS, es el Partido Socialista, sufre el peor resultado electoral de su historia. Un desastre sin paliativos para François Hollande y Manuel Valls para el gobierno socialista. ¿Quiénes son los votantes del Frente Nacional, Pauline? Bueno, la mayoría de los votantes son personas desempleadas y el 90% de los votos se concentra en el sector obrero y personas de bajo nivel económico. Le ha quitado los votos a la izquierda tradicional, los socialistas, pero también los comunistas, y puede observarse que los socialistas solo han obtenido el 13% de los votos y la mayoría de los habitantes de las cités, que son barrios deprimidos marginales, han votado al Frente Nacional. Muy bien. Muchísimas gracias, Pauline. Muchas gracias. Gracias. Estamos ahora con Lisa Strinker. Ella es estudiante de Derecho, realizando sus prácticas aquí en el despacho de Pedro Beltrán. Ella es de nacionalidad austríaca, como todos ustedes saben, país vecino a Alemania, y por tanto le vamos a pedir que nos dé una doble visión de cómo, cómo se vive el pertenecer a la Unión Europea y cómo han sido estas últimas elecciones también en estos dos países miembros. ¿Qué tal, Lisa? Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién ha ganado las elecciones europeas en Austria? En Austria, el Partido Popular, se llama OVP, ganó las elecciones europeas y pudieron lograr el 27% de los votos, seguido por las socialistas, que pudieron lograr el 24% de los votos. Y el FPÖ, se llama en Austria, es el ultraderechista Partido Laboral Austríaco, que es muy conocido en otros países de Europa por sus lemas contra el Islam y su crítica radical contra la Unión Europea, y pudieron lograr 19% de los votos. En cuarto lugar estuvieron los verdes y pudieron con 10%, y hay un partido nuevo, muy joven en Austria, se llama NEOS, y quieren llegar a los jóvenes y pudieron lograr un diputado en el Parlamento Europeo. Ajá, muy bien. ¿Quién gobierna en Austria? En Austria gobierna una coalición de los grandes partidos, los socialistas y los populares, y como lo mismo en Alemania. Ajá, claro, es curioso porque yo creo que mucha gente no sabe que tanto en Austria como en Alemania gobiernan
en coalición el Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, los dos partidos que en España son oposición absoluta. Cuando gobierna uno, el otro es la oposición mayoritaria y nunca se han planteado gobernar en coalición. Es más, hay muchos acuerdos que quedan por el camino porque ellos son incapaces de llegar a la mayoría de los acuerdos juntos, acuerdos que son en beneficio del ciudadano, pero que hay una reticencia enorme a llegar juntos a pactos. El otro día alguien comentaba que la política es el arte de llegar a acuerdos y en este caso en España no se produce eso, pero veo que en Austria y en Alemania han conseguido llegar a ese consenso. ¿Quién ha ganado las elecciones europeas en Alemania? En Alemania el bloque conservador ganó las elecciones liderado por Angela Merkel y la CDU y la CSU se llama, pudieron lograr el 35% de los votos, pero fue su peor resultado en estos comicios referente a la subida de los socialistas y que estuvieron en segundo lugar con 24% de los votos y seguido por los verdes con 10% y la izquierda con 7.1%. Y los euroescépticos en Alemania se llama AfD, una alternativa para Alemania, un partido que rechazó los programas de ayuda europeas. Sí. Pudieron lograr 7.1% en total. Sí. Bien, Alemania y Austria son países distintos, pero ¿podrían llegar a ser en algún momento un solo país? Es que lo que une a los austríacos y los alemanes es el idioma. Es básicamente lo mismo, pero hay diferentes dialectos. Y la independencia de Austria es importante por razones históricas. Y antes de la Segunda Guerra Mundial fue unida con Alemania y por eso Austria quiere ser independiente y porque ha sido independiente siempre. Sí. Y los alemanes del sur tienen la misma religión que los austríacos, católico. Y por eso parece más que a los del norte de Alemania. Ajá. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, Elisa, por tu explicación tan clara de cuál es la situación tanto en Alemania como en Austria. Gracias. Sí, muchas gracias. Continuamos y para cerrar el programa lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por venir al despacho una vez más. Bien, a mí me gustaría que mientras escuchamos de fondo el himno oficial de la Unión Europea nos explicaras qué simboliza ese himno. El himno simboliza la unión de Europa con la elección de la pieza de música clásica considerada por muchos la más importante, que es la Novena Sinfonía de Beethoven, concretamente el último movimiento, la Oda a la Alegría de Schiller. Y la versión que estamos escuchando ahora, que aparece de fondo en el programa, es una versión muy significativa porque la dirige Daniel Barenboim, que es el director de la Ópera de Berlín, que es israelita, judío y de nacionalidad israelita, pero a la vez director de la Ópera de Berlín. Solo el contraste de las dos cosas, Israel, Berlín, ya nos dice mucho. Y más todavía la orquesta que lo está interpretando, que es la Western Divan, que está compuesta solo por músicos israelitas y palestinos. Algunos árabes también, o sea, israelitas árabes en símbolo otra vez más de unión. Estos músicos que estamos escuchando son los que están interpretando este himno oficial de la Unión Europea, que tiene una versión pura
instrumental que fue encargada precisamente también al director de la Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan, en el año 85, que hizo una versión para orquesta solo, para cuerda solo, para viento, y la general que se interpreta, sin embargo, es la versión original de Beethoven, en la cual se canta esta oda a la alegría y significa la unión de los pueblos, y ese es el simbolismo mágico, diría, que tiene este himno. Algunos protestan porque está cantado en alemán, pero es que Beethoven lo escribió en alemán, obviamente. Claro. Por eso están las versiones instrumentales que también se representan. A mí es una obra que me emociona muy particularmente, de una intensidad mágica, y Barenboim es un especialista en Beethoven. Aquí tenemos sus discos y aquí tenemos rodeados, estamos de todas las banderas de Naciones Unidas y también de la Unión Europea. Muy bien, anticipándonos un poco a lo que será el próximo programa, que será, igual que hemos tratado de aclarar todos los conceptos sobre la Unión Europea a los telespectadores, la semana que viene lo haremos sobre Naciones Unidas. Porque ¿no te da la impresión, Pedro, de que en España todavía la Unión Europea es una gran desconocida? Todavía parece que nos queda muy de lejos. Quizá ahora, con estos años de crisis, bueno, pues hemos podido saber un poco más cuál es la influencia de Europa en los países miembros. Por el multazo que nos van a pegar en la Comunidad Valenciana, creo que lo tenemos muy cerca, por lo de las facturas falsas, o contabilidad falsa, mejor explicado, que facturas falsas. Europa incide esencialmente, nosotros estamos gobernados en muchos aspectos directamente por las autoridades europeas, y hemos delegado competencias. Asun explicaba antes el tema del euro, es una delegación fundamental, no tenemos ya la capacidad ni siquiera de emitir moneda. Europa es importantísima para todos e influye muy diariamente en nuestras decisiones, en la medida que incluso la moneda que utilizamos se llama euro, y hace ya tiempo, 2002. Sí, sí, sí. Sí, hace tiempo, y además es quizá tanto la moneda, el funcionamiento de la misma entre los países miembros, como esa influencia de la Unión Europea en los países miembros, quizá desde siempre, bueno, pues se ha creído en ambos conceptos, y la única ocasión en la que ha sido cuestionada ha sido precisamente en estos últimos años. Incluso ha habido países a punto de abandonar el euro. Es cierto. Parece que todo se ha calmado un poco, ¿no, Pedro? Sí, todo está más calmado, la crisis se está empezando a superar. En España vamos un poco con un efecto de arrastre, pero lo cierto es que Alemania está ofreciendo unas cifras de crecimiento ya muy razonables, y Alemania se convierte en la locomotora de la Unión Europea. Y las críticas a Europa no me parecen razonables. Yo soy un europeísta convencido, un entusiasta de la Unión Europea. Hablo varios idiomas y me encanta Europa, me encanta todo lo que significa, y esta decoración que tenemos aquí es la decoración de mi despacho, lo cual ya es un símbolo. Yo no tengo la bandera de España, me gusta España, por supuesto, pero la bandera que tenemos es Europa, y por encima de Europa, todavía más, Naciones Unidas, que hablaremos de ello la semana próxima. El jueves de la semana próxima tendremos un programa específico en el que vamos a hablar solamente de Naciones Unidas. Muy bien, Pedro, pues hoy lo dejamos aquí. Esperemos que ese europeísmo, ese amor por Europa, lo hayamos conseguido transmitir a los telespectadores en el programa de hoy, y que ocurra lo mismo en el próximo con Naciones Unidas, pero en cualquier caso te agradecemos muchísimo esa parte tan didáctica que siempre aportas desde los programas que hacemos aquí en el despacho, para que el telespectador conozca y sepa más y pueda, por tanto, bueno, pues alabar o criticar, pero con datos y con conocimiento de lo que está hablando, que a veces pues hoy les hemos enseñado la bandera y hasta les hemos puesto música. La semana que viene también habrá música, porque tendremos el himno de Naciones Unidas compuesto precisamente por un catalán. Ajá, bueno, pues buen avance ese. Bien, Pedro, pues lo dicho, gracias una vez más. Gracias a ti, gracias a Información TV. Bien, pues gracias a ustedes también por acompañarnos un día más aquí en el despacho de Pedro Beltrán, en el programa Pedro Beltrán Informa, y bueno, pues la próxima semana nos volveremos a ver en el próximo programa para hablar de Naciones Unidas. Hasta pronto.